¿Y si te dijera que el nombre de una capital europea nació de un accidente de caza con un halcón? Una ciudad donde una estatua colosal te recibe con vino para los amigos y una espada para los enemigos. Suena potente. Hoy nos sumergimos en las notas, artículos y guías que nos han llegado sobre Tiflis, la capital de Georgia. Es un lugar que desafía cualquier definición sencilla. Totalmente. Estamos hablando de una ciudad donde puedes desayunar en un café hipster dentro de una antigua fábrica de costura soviética Madre mía. y por la tarde sumergirte en las mismas aguas termales que, según la leyenda, dieron origen a la ciudad en el siglo V. Vale, vamos a desgranar esto. La misión que nos plantean las fuentes es intentar capturar el alma de Tiflis. Ya. No solo ver los monumentos, sino entender cómo conviven en un mismo espacio un pasado de invasiones, una era soviética y un presente vibrante que mira, descaradamente hacia el futuro. Empecemos por el principio, si te parece. Para empezar, situemos Tiflis. Geográficamente está en una encrucijada, a orillas del río Kura, a caballo entre Europa y Asia. Y eso se nota, ¿eh? Esa dualidad parece que se siente en todas partes. En uno de los artículos la describen como una ciudad para perderse a pie, con calles adoquinadas que suben y bajan. Sí. Y una arquitectura que es como un libro de historia con capítulos persas, rusos y soviéticos superpuestos. Y es una ciudad de colinas, lo que le da un perfil muy dramático. Claro. Para salvar esas cuestas, las notas mencionan que hay soluciones muy ingeniosas como funiculares y teleféricos, Ah, mira. que te regalan unas vistas espectaculares casi sin darte cuenta. ¿Y para moverse por la ciudad? Pues parece que todo el mundo tira de la aplicación Bolt. Ajá. De hecho, varios viajeros advierten sobre los taxis del aeropuerto, diciendo que hay que tener cuidado porque Te la pueden liar. pueden intentar cobrarte 3 o 4 veces más de lo que marca la app. Un primer contacto que te enseña a moverte como un local desde el minuto 1. Me parece un consejo muy práctico. Pero vamos al origen, a la historia esta que parece sacada de un cuento. Sí, El propio nombre de la ciudad, Tiflis, o Tbilisi en georgiano, tiene que ver con un halcón, ¿verdad? así es, y es una historia que te cuentan en todas partes. A ver, cuenta. La leyenda dice que en el siglo V, el rey Bakhan Gorgasali estaba cazando por estos bosques. Su halcón atrapó un faisán, pero ambos cayeron en unas fuentes termales que brotaban de la tierra. No me digas. Cuando los encontraron, las aves estaban cocidas. ¡Ostras! El rey quedó tan impresionado por estas aguas calientes que decidió talar el bosque y fundar una ciudad justo ahí. O sea que el nombre Tbilisi significa literalmente lugar cálido. Eso es. La ciudad entera nace de esas aguas. Exacto. Y el corazón de esa historia sigue latiendo hoy en el barrio de Abanotubani, el distrito de los baños. Sí, eso lo he visto en fotos. Es inconfundible por sus cúpulas de ladrillo a ras de suelo, que parecen salidas de un paisaje de otro planeta. Totalmente. Las fuentes describen la experiencia de sumergirse en esas aguas sulfurosas como algo imprescindible. El olor a azufre, dicen, es muy intenso. ¿A huevo podrido no? Casi, sí, pero la sensación de relajación es total. Y parece que hay para todos los gustos, desde la experiencia pública, que por lo que leo implica bastante desnudez comunal y un ambiente muy local, Sí, sí. hasta reservar salas privadas. Uno de los viajeros cuenta que reservó la sala privada favorita del poeta Alexander Pushkin en los baños Chureliabano. Esos son los más famosos, los baños Orbeliani, con esa fachada espectacular de azulejos azules que recuerda a una mezquita persa. ¡Qué pasada! Imagina la historia que hay ahí dentro. Estas aguas brotan a más de 40 grados. Y no son solo para relajarse, forman parte de la cultura social y de la salud de la gente de Tiflis desde hace siglos. Es un ritual. Desde luego. Entiendo el origen mítico ligado al agua, a la tierra, pero lo que más parece haber impactado a la gente que ha estado allí es el choque visual. Ay, ¿Cómo encaja un puente futurista de acero y cristal en una ciudad con un origen tan antiguo? ahí has dado en el clavo. Ese es el gran tema de Tiflis. El Puente de la Paz que mencionas fue construido en 2010 ¿Sí? y generó una controversia enorme. Se montó un buen lío. Me imagino. Es una estructura modernísima, casi alienígena, que cruza el río justo frente al casco antiguo. Por la noche se ilumina con miles de LEDs. Claro. Algunos lo vieron como una aberración y otros como un símbolo del nuevo futuro de Georgia. Y esa tensión está por todas partes. Uno de los viajeros describe el casco antiguo, la zona de Cala, como un laberinto de balcones de madera tallada, Preciosos. casi como de encaje, con patios interiores llenos de vida, arte urbano y gatos que parecen los verdaderos dueños del lugar. Sí, eso dicen. Da la sensación de que cada casa quisiera asomarse a la calle de una forma única y personal.
Necto. Pero a pocos pasos de ahí, te metes en el barrio de Sololaki, que una de las guías locales define como el alma herida de Tiflis. El alma herida. Aquí se encuentran mansiones espectaculares de estilo Art Nouveau. Pertenecían a comerciantes ricos de principios del siglo XX. Pero tras la ocupación soviética, fueron abandonadas o subdivididas. Claro. Hoy muestran una belleza decadente, con fachadas que se caen a trozos pero que aún revelan un esplendor pasado. Tiene que tener una atmósfera muy potente. Mucha. Y luego, por supuesto, la capa soviética, que no es sutil precisamente. Se habla de enormes bloques de hormigón, de arquitectura brutalista. Sí. Hay un ejemplo que se menciona varias veces, el complejo Sky Bridge, en el distrito de Saburtalo. Sí, es una imagen impactante. Son 3 bloques residenciales de la era soviética conectados en lo alto por un puente metálico. Uf. Es una construcción que parece sacada de una película de ciencia ficción distópica. Y en el extremo opuesto de esa escala, pero de la misma época, está la imprenta clandestina de Stalin. Espera, ¿imprenta clandestina? ¿Para qué la usaba? Aquí es donde se añade contexto. Antes de la revolución, cuando Stalin era un joven revolucionario llamado Iosif Yugasvili, la usaba para imprimir propaganda contra el régimen zarista. Ah, claro. Lo curioso que cuenta una de las fuentes es que la visita te la dan guías comunistas convencidos que, aunque no hablen ni una palabra de inglés, se hacen entender perfectamente con gestos y pasión. Me imagino la escena. ¿Qué tipo de lenguaje corporal usas para explicar la dialéctica materialista? Tela, Suene a una experiencia inolvidable, más allá de la propia historia del lugar. totalmente. Y para rematar este cóctel arquitectónico, tienes la arquitectura moderna más loca. El salón de música y exposiciones que la gente llama los tubos. Sí, O el Palacio de Justicia, con un techo que parecen pétalos gigantes. Es un caos, pero un caos con sentido. Cada edificio cuenta la historia de la época en que fue construido. en medio de toda esta mezcla arquitectónica, las fuentes destacan un símbolo que lo domina todo desde una colina, una estatua gigante. Sí, Me pregunto qué representa para ellos. ¿Es un recordatorio del pasado soviético o algo más antiguo? es curioso que menciones la era soviética, porque aunque se erigió en 1958 para celebrar el 1500 aniversario de la ciudad, Ajá. su simbolismo es puramente georgiano y va mucho más allá. Es Kartlis Deda, la madre de Georgia. Una figura de aluminio de 20 metros que se ve desde casi cualquier sitio. Y tiene algo en cada mano, ¿no? No es una estatua pasiva. Para nada. Es toda una declaración de intenciones. En la mano izquierda sostiene una copa de vino para recibir a los que vienen como amigos. Claro. En la derecha, una espada para los que vienen como enemigos. Vaya, resume a la perfección el carácter georgiano. Una hospitalidad legendaria, pero también una historia de lucha y defensa feroz de su identidad. Hospitalidad y fuerza. Me gusta. Y lo del vino no es un detalle menor. No, no. Las notas insisten en que Georgia es la cuna del vino, con una tradición de 8000 años. Absolutamente. No es marketing. Hay evidencias arqueológicas que lo confirman. El vino está en el ADN del país. ¿Ya? Uno de los artículos menciona el Museo del Vino, que está en un antiguo carabasar de la Ruta de la Seda. Que eran como los hoteles y centros comerciales de la antigüedad, ¿no? Eso es, para las caravanas que cruzaban continentes. Y ahí te explican todo el proceso tradicional de vinificación en vasijas de barro enterradas, los quiebri. Y no es solo cosa de museos. La gente que ha estado allí habla de bodegas por todas partes, de puestos callejeros que venden vino caliente en invierno. ¿Sí? E incluso uno de los viajeros dice que encontró helado de vino. Helado de vino. Es parte de la vida diaria. Totalmente. Una guía local lo describe así. Para nosotros el vino es tan importante como respirar. Qué bueno. Y esa dualidad de la estatua, entre la calidez del vino y la dureza de la espada, se ve en otros rincones. Pensemos en otro lugar icónico que mencionan las fuentes, la Torre del Reloj Inclinada, Ah, sí. la que está junto al Teatro de Marionetas de Rezo Gabriazze. Las fotos son increíbles, parece que se va a caer, Sí, sí. como si estuviera construida con trozos de sueños. Es que lo está en cierto modo. El propio Gabriazze la construyó usando piezas de edificios antiguos destruidos. Es un reciclaje poético de la historia. ¡Qué maravilla! Y cada hora, un ángel sale a tocar una campana. Pero a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde hay un pequeño espectáculo de marionetas llamado El Círculo de la Vida. Esto nos plantea una pregunta interesante, ¿no? A ver. ¿Cómo una ciudad con una historia tan brutal, marcada por más de 20 invasiones y destrucciones, cultiva también este sentido de la fantasía, de lo lúdico? Es una buena pregunta. Quizás esa fantasía no es un escape de la dureza, sino una forma de procesarla. Quiero. Como si dijeran,
Nos han invadido y destruido, pero seguimos siendo capaces de crear algo whimsical, algo que simplemente existe para deleitar. Exacto. Mencionan las fuentes si esta creatividad se ve en el día a día de la gente y la música. Es una forma de resistencia cultural. Desde luego. Es mantener la belleza y la creatividad vivas como un acto de afirmación frente a las cicatrices de la historia. Entonces, si juntamos todas estas piezas, las aguas termales, la arquitectura caótica, la estatua con su vino y su espada, y esta creatividad casi de cuento de hadas, ¿qué nos dice todo esto sobre el verdadero carácter de Tiflis? Creo que la palabra clave es resiliencia, y una conversación constante y sin complejos entre su pasado y su futuro. Ya. El mejor ejemplo es la fortaleza de Narikala, las ruinas que coronan la ciudad. Fue construida en el siglo IV y ha sido arrasada y reconstruida por persas, otomanos, mongoles, por todos los que han pasado por aquí. Claro. Hoy sus murallas en ruinas siguen ahí, dominando el paisaje. No las han reconstruido por completo para que parezcan nuevas. Son un símbolo de permanencia a pesar de todo. Y esa conversación entre pasado y futuro también es política, por lo que leo. Varias fuentes señalan la avenida Rustaveli, la arteria principal, como el escenario de esa discusión. Sí, no es solo una calle con tiendas, la ópera o el parlamento. No. Es el corazón cívico. Un viajero describe haber presenciado allí mismo las protestas recientes relacionadas con las negociaciones del país con la Unión Europea. Ajá. Y la imagen que pinta es muy potente. Miles de personas con banderas de Georgia y de la UE ondeando juntas frente al Parlamento. Es la imagen de una sociedad debatiendo activamente su identidad y decidiendo a dónde quiere pertenecer. Pocasmente. Y esa capacidad de transformación, de coger el pasado y darle un nuevo significado, se ve en lugares más cotidianos. Se habla mucho de un sitio llamado Fábrica. Fábrica. Fábrica es el ejemplo perfecto de la Tiflis actual. Era una enorme fábrica de costura de la era soviética, un edificio industrial, gris y funcional. Ya. Y hoy lo han convertido en un espacio multifuncional. Es un hostal gigante, tiene estudios de artistas, tiendas de diseño y un patio interior lleno de bares y restaurantes que es el punto de encuentro de la ciudad. Es la reinvención en estado puro. Eso es. Cogen un símbolo del pasado industrial soviético y lo convierten en el epicentro de la vida social moderna. Pero una pregunta que me surge al leer esto. Dime. ¿No existe el riesgo de que esta reinvención se convierta en gentrificación? Mencionan las fuentes y lugares como Fábrica, ¿siguen siendo para los locales o si se han convertido en burbujas para turistas y expatriados? Es una observación muy pertinente. Y sí, se menciona. Por ahora el equilibrio parece mantenerse. Ah, bien. Fábrica es extremadamente popular entre los turistas, pero las fuentes insisten en que también es un lugar de encuentro fundamental para los jóvenes de Tiflis. Vale. Los precios, aunque más altos que en otros sitios, no son prohibitivos, y la mezcla de locales y extranjeros es precisamente parte de su atractivo. Es un debate que la ciudad está teniendo, pero de momento parece más un espacio de integración que de exclusión, Refleja cómo la ciudad no derriba su pasado. sino que lo reinterpreta y lo abre al mundo. Así que hemos viajado desde una leyenda sobre un halcón hasta la complejidad de su presente geopolítico, pasando por el olor a azufre de sus baños, la belleza herida de sus mansiones y la fantasía de un reloj de marionetas. Ha sido un buen viaje. Tbilisi parece una ciudad que no esconde sus cicatrices, sino que las integra en su identidad. El alma de Tbilisi reside precisamente en esa honestidad brutal, en la calidez de sus baños y la hospitalidad de su vino, pero también en la fuerza de su espada y en la memoria de sus ruinas. Claro, es una ciudad que se muestra tal como es, con sus glorias pasadas, sus heridas visibles y una energía imparable que debate, crea y mira hacia el futuro. Esto nos deja con una idea para reflexionar. La próxima vez que alguien vea una ciudad con edificios desconchados junto a otros ultramodernos, quizás no sea un signo de decadencia o de caos. Quizás, como en Tiflis, sea la prueba de una historia que se niega a ser borrada y que sigue escribiéndose a la vista de todos. Es una buena reflexión. La pregunta es, ¿cuántas ciudades conocemos que se atrevan a mostrar sus capas de historia con tanta honestidad? Pocas, la verdad. Seguramente la próxima vez que se escuche hablar de Tiflis se verá de otra forma.